Nos encontramos en el domingo 21 después de Pentecostés. La epístola para hoy es tomada de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su virtud. Vestíos la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo, porque no tenemos que luchar tan solo contra la carne y la sangre, sino también contra los principados y dominaciones, contra los gobernadores de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus de maldad que andan por los aires. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, aguantar hasta el final en el combate y manteneros dueños del terreno. Estad pues firmes, ceñidos vuestros muslos con la verdad y vestidos de la coraza de la justicia, y teniendo los pies calzados con el celo para propagar el evangelio de la paz. Tened siempre embrazado el escudo de la fe, con que podáis detener todos los dardos encendidos de Satán. Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta aquí la epístola, nos ponemos de pie para el evangelio, por favor. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es comparable a un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos, y para comenzar le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas no teniendo con qué pagarlos, mandó su señor que fuese vendido él, así como también su mujer, sus hijos y cuanto tenía, y que con su producto se pagase la deuda. Entonces el siervo, arrojándose a sus pies, rogó diciendo: Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Compadecido el señor de aquel siervo, le dejó marcharse y además le perdonó la deuda. Habiendo salido ese siervo, encontró a un compañero que le debía solo 100 denarios, y tomándolo por el cuello le apretaba diciendo: Paga lo que debes. Derribado pues a sus pies, aquel compañero le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Mas él no quiso esperar, sino que se fue e hizo encarcelarle hasta que pagase lo que debía. Viendo los otros consiervos lo que pasaba, se entristecieron profundamente y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Le llamó entonces su señor y le dijo: Siervo malo, toda la deuda te perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías pues tú también tener compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti? Y enojado su señor, hizo que lo entregaran a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Así hará también con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de corazón cada uno a vuestro hermano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Imaginemos por un momento una noticia extraordinaria, que de pronto en todos los medios de propaganda como hay hoy en día, en las redes sociales, apareciera una noticia como la siguiente: Cristo está aquí en la tierra, Cristo se ha aparecido, decidió volver y va a celebrar una misa en tal iglesia, en tal lugar, y se está invitando a todos los que deseen asistir a ella. Seguramente ustedes, como católicos que tienen conocimiento de la doctrina, no creerían con facilidad en una semejante noticia. Sin embargo, muchos sí que lo creerían, y al menos por curiosidad se llenaría aquella iglesia, se llenaría aquella misa. Y no solo un día, sino muchos días, si la noticia siguiera diciendo que estarían celebrándose varias misas durante algún tiempo. Pues bien, esto que sabemos que no es posible, como católicos sabemos que esto no sucedería, de que Cristo vendrá o estaría así físicamente, con su estatura, con su color de piel, con su rostro, celebrando la misa. Sabemos, sin embargo, por la fe, que sí es exactamente eso mismo
lo que pasa, pero de una manera espiritual, de una manera mística, aunque no menos real, pues una forma real, como Cristo de todos modos está en cada misa, y no necesitamos que haya noticias que nos hagan conocer esto. Exactamente eso es lo que pasa en cada misa, y es una razón más por la que debemos asistir a la Santa Misa con gran devoción y con gran aprecio, porque en cada una de las misas no es el sacerdote, no es el padre, pónganle el nombre que ustedes quieran, sino es Cristo realmente quien está celebrando aquella Santa Misa. Eso es lo que nos enseña la fe. Y el día de hoy, continuando con lo que hemos reflexionado las semanas anteriores sobre las razones o motivos que hay para tenerle un gran aprecio a la Santa Misa, el día de hoy vamos a reflexionar sobre este punto tan importante. Cuando venimos a una misa, venimos a presenciar una renovación del mismo sacrificio de Cristo en la cruz, pero recuerden que en la cruz, ahí en el Calvario, Cristo se sacrificó y Cristo es el sacrificador también. Él es la víctima y Él es el que entrega voluntariamente su cuerpo en sacrificio, repito. Por lo tanto, si se dice que la misa es una renovación de aquello, pues lógicamente tiene que ser el mismo Cristo la víctima y el mismo Cristo el sacrificador o el sacerdote. Demostremos pues esto, estimados fieles, con la autoridad de algunos testimonios, como lo son un santo doctor de la Iglesia, un concilio de la Iglesia Católica y la Sagrada Escritura misma. Que en la misa, aunque ustedes vean, aunque todos veamos a un sacerdote con unas características muy específicas de la persona de ese sacerdote, no significa que es la persona de ese sacerdote únicamente el que está allí para celebrar la Santa Misa, sino que quiso Cristo tomar, valerse del cuerpo de aquel sacerdote para hacerse él mismo presente en cada una de las misas y poderse cumplir lo que es el verdadero sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo lo sabemos? Empecemos por el testimonio de un santo doctor de la Iglesia que es San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo en uno de sus libros afirma lo siguiente: los sacerdotes son simples servidores. El que santifica y transubstancia es Jesucristo. Primer testimonio entonces, el sacerdote es un simple servidor. El que en la Santa Misa está santificando las cosas, el que obra la transubstanciación, que es el cambio de la sustancia del pan a la sustancia del cuerpo de Cristo, el que obra ese cambio es Jesucristo mismo. Testimonio de San Juan Crisóstomo. Por eso entonces afirmamos lo que decíamos al principio, que en realidad, aunque parezca una noticia extraordinaria, y lo sería si esperáramos ver la figura así, lo externo pues, humano de Cristo, pero exactamente es lo que pasa en la misa, porque en la consagración es no el sacerdote, sino que Cristo está tomando ese lugar para que se realice la Santa Misa. Por si esto no fuera suficiente, el testimonio de San Juan Crisóstomo, pudiéramos decir, bueno, es una opinión de este santo, quizás una especie de reflexión un tanto personal, pero no, veamos qué dice el Concilio de Trento, concilio ecuménico, que por lo tanto forma parte de la revelación, por lo tanto forma parte del magisterio de la Iglesia. Dice el Concilio de Trento lo siguiente: el sacrificio de la cruz y el de la misa son uno solo y mismo sacrificio, porque aquel que fue inmolado en forma sangrienta en la cruz es el mismo que por ministerio de los sacerdotes es inmolado de manera incruenta en la Santa Misa. Concilio de Trento. Aquel que se murió, aquel que fue inmolado de forma sangrienta en la cruz,
es el mismo que es inmolado de manera incruenta, o sea, sin derramamiento de sangre en la Santa Misa, pero esto se hace por ministerio de los sacerdotes. Pero ya sabemos, como explicamos, como mencionamos hace un momento, que Cristo es el que sacrifica, Cristo es la víctima. Ahora bien, en las Sagradas Escrituras se confirma todavía más esto. San Pablo en la epístola a los Hebreos dice: convenía que tuviésemos un pontífice santo, un sacerdote santo. La ley, refiriéndose al Antiguo Testamento, establecía a sacerdotes como sacerdotes a hombres sujetos a enfermedades y miserias, pero la palabra de Dios, confirmada con juramento, estableció como pontífice para siempre a su Hijo, que es perfecto. Fíjense bien, pontífice o sacerdote para siempre al Hijo que es perfecto. Ese Hijo, ya sabemos, es Jesucristo. ¿Cómo puede llamar San Pablo que Cristo, cómo puede afirmar que Cristo es pontífice o que es sacerdote para siempre si solamente hubiera ejercido una vez su ministerio sacerdotal? Si solamente la única vez que hubiera hecho las funciones sacerdotales sería cuando se entregó él mismo ahí en la cruz. Entonces, pues pudiera decirse que es sacerdote pues solamente en ese momento. O quizás sí, para siempre, pero que solamente esa vez ejerció el sacerdocio. Pero no, sabemos por todo lo que anteriormente se ha mencionado, se ha explicado, que Jesucristo, si es pontífice, si es sacerdote para siempre, entre otras cosas, como fue el primero que hizo el sacrificio de sí mismo, entregándolo en la cruz, pero lo renueva continuamente por ministerio de los sacerdotes, y por eso se puede decir todavía con más precisión que es sacerdote para siempre, porque continúa, porque sigue en cada una de las misas ejerciendo ese ministerio sacerdotal. Entonces, ¿para qué están los sacerdotes ahí? Si es Cristo el que está realizando la Santa Misa, si es Cristo el que bendice, si es Cristo el que hace la consagración, entonces pues quitemos al sacerdote y pensemos que de una manera invisible es Cristo el que hace todo eso. Pues no, Cristo quiso valerse del cuerpo del sacerdote para obrar todos estos milagros. ¿Por qué lo quiso hacer así? Solamente Él sabe, Él tiene la voluntad, la decisión de haberlo hecho de esa manera. Seguramente para ayudarnos a nosotros, a los fieles en general, a las almas en general, a que tengamos de una manera visible, una manera de darnos cuenta y subir a esas verdades espirituales y entender con nuestros ojos lo que con el puro pensamiento difícilmente entenderíamos. Y esto así lo cree la Iglesia y así manda que lo practiquen los sacerdotes, con los siguientes detalles que vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, en la consagración, reflexionen, analicen las palabras que tiene que decir el sacerdote para consagrar el pan y el vino. Y ahí se darán cuenta que Cristo quiere como apropiarse de la persona del sacerdote para obrar el milagro de la transubstanciación, la consagración. Porque ¿cómo dicen las palabras? ¿Cómo dicen las palabras de la consagración? El sacerdote se tiene que inclinar ante aquella hostia y dice el ceremonial: tomó el pan en sus santas y venerables manos, pero las manos son estas, las del sacerdote. Elevó sus ojos, bendijo el pan, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y el sacerdote, para que se cumpla la consagración, tiene que decir esas palabras. Pero fíjense cómo la dice: esto es mi cuerpo. No dice el sacerdote: esto es el cuerpo de Cristo. Esto representa al cuerpo de Cristo. No, tiene que decir: este es mi cuerpo. Tiene que hablar el sacerdote en primera persona. Eso entonces, litúrgicamente,
confirma lo que por la teología sabemos, por la doctrina cristiana se nos enseña, que en ese momento ya no es más el padre Ángel, ya no es más el padre Daniel, ya no es más el padre Eric, ya es Cristo el que está hablando por boca de aquel sacerdote y se obra aquella consagración. Otra razón por la que entendemos que esto es así es por lo que le manda la Iglesia al sacerdote, como lo hemos visto en semanas anteriores, que debe de usar el sacerdote para celebrar la Santa Misa. No puede venir el sacerdote nada más con su sotana y ya. Mucho menos puede venir, como muchos en el modernismo, con una camiseta cualquiera, una camiseta común, un pantalón de mezclilla, botas vaqueras y demás. Quizás con alguna que otra vestidura que se pongan para darle una cierta solemnidad a aquel momento y a aquella ceremonia en el Novus Ordo, en el modernismo. No, ya sabemos nosotros que la Santa Misa prescribe, manda que el sacerdote use ornamentos muy específicos, con un significado también muy específico. Por ejemplo, todos los ornamentos que usa el sacerdote recuerdan y representan a momentos y prendas de vestir que usó en algún momento Jesucristo durante su pasión. La casulla, por ejemplo, que es lo más visible, lo que vemos a simple vista en el sacerdote, representa aquella capa que le pusieron los soldados para burlarse de él. Vemos al sacerdote ahí en el altar con una túnica blanca, porque representa la misma túnica blanca que le pusieron a Cristo en el palacio de Herodes para burlarse de él, tomándolo como a un loco. Y así la estola, y así el manípulo, y así el cíngulo, que van representando diferentes cosas que le pusieron a Cristo, ya para amarrarlo a la columna, ya para jalonearlo, llevándolo preso, llevándolo a la cárcel. Y por eso el sacerdote tiene que usar todos esos ornamentos. ¿Por qué la Iglesia le manda al sacerdote que se ponga esos ornamentos que recuerdan las cosas que usó Cristo durante su pasión? ¿Por qué? Pues por lo que venimos diciendo. Porque no es más el sacerdote. Hay un momento en la Santa Misa que el sacerdote ya no es el sacerdote. Tiene que ceder a que venga Cristo, para que Cristo se valga de esos labios, de esa voz, de esas manos, por indignas y pecadoras que sean, por decisión, por voluntad de Dios que eligió al sacerdote. El sacerdote le presta todo eso a Cristo para que Cristo obre el milagro de la consagración. Es una cosa terrible pensar en esto para los sacerdotes. Terrible porque es una gran responsabilidad, y aquí aprovecho para pedir sus oraciones por los sacerdotes, porque imagínense las cuentas que tenemos que dar cuando el sacerdote ha sido elegido para que por medio de él se ejerzan este ministerio de la Santa Misa. Por eso San Juan Crisóstomo decía en otra de sus afirmaciones que la mayoría de los sacerdotes se condenan. Qué terribles palabras. Pero cuando vemos todo lo que el sacerdote tiene como responsabilidad, la gran obligación que tiene de parecerse a Cristo, y que una falla pequeña en el sacerdote, pero una falla pequeña en cualquier seglar, en cualquier laico, es una falta muy grave en el sacerdote, creo que se comprende por qué San Juan Crisóstomo hace esta afirmación. La mayoría de los sacerdotes se condenan. Por eso rueguen por los sacerdotes. Pero ya que Dios nuestro Señor ha querido valerse de seres humanos, frágiles, llenos de debilidad, pero ha querido valerse de ellos para que nosotros tengamos acceso a los sacramentos, para que nosotros tengamos acceso a la Santa Misa, entonces es una razón más por la cual hay que venir a la Santa Misa con las mejores disposiciones, con mucha devoción, con mucha atención, con mucho respeto. Venir bien vestidos, las mujeres con decencia, los hombres con un vestido, una forma de vestir digna del momento en el que nos encontramos.
Eso pues, fieles católicos, sirva el día de hoy para reforzar cada vez más nuestro aprecio y nuestra devoción por la Santa Misa, ya que en ella, no porque lo digan las noticias de manera extraordinaria, que no lo dicen y quizás nunca lo dirán, pero de una manera cierta, verdadera, sucede que el que celebra la Santa Misa es en realidad Cristo, por las razones que aquí hemos explicado. Así que vengamos a la Santa Misa con mucha frecuencia, con mucha devoción, con mucho respeto, y agradezcámosle a nuestro Señor que haya querido dejarnos quedarse tan accesible Él para con nosotros por medio de la Santa Misa, y también no nos olvidemos de rogar a Dios por los sacerdotes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.